Hola a todos, bienvenidos un vídeo más a la burbuja del español. Yo soy Caviria y en este vídeo vengo a hablaros de la importancia de la puntuación. En general, la puntuación es importante en cualquier idioma, pero en este vídeo vamos a hablar de la importancia de la puntuación en el idioma español. Y vamos a ver los errores más comunes que cometen los estudiantes que están aprendiendo español. Y también os vamos a dar algunos consejillos para intentar evitarlos. Así que si tú también tienes dudas o algún problemilla con todo el mundo, con todos los aspectos que rodea al tema de la puntuación, quédate a ver el vídeo. El primer error del que vamos a hablar no está relacionado con el mal uso de los signos de puntuación, sino directamente está relacionado con el no uso de los signos de puntuación. Y es que sí, queridos estudiantes, hay muchas personas, muchos estudiantes que directamente omiten los signos de puntuación, haciendo que la frase no tenga sentido. Por ejemplo, si escribimos me gusta el café, el helado y el chocolate, en lugar de me gusta el café, el helado y el chocolate, nuestra frase no tiene sentido. Por lo tanto, es importante y es esencial utilizar signos de puntuación en nuestras frases, en nuestros discursos, para hacer que nuestras ideas aparezcan, se comuniquen de manera coherente y clara. Otro error muy común en español es la diferencia entre el punto y la coma. Y es que, a diferencia del inglés, donde los números y los decimales se separan por una coma, en español se separa mediante un punto. Y eso es por esto que en español, si queremos decir 1,5 o 3,5, en lugar de escribir 1,5 o 3,5, tenemos que escribir 1,5 o 3,5. Este error es muy común entre los estudiantes, especialmente aquellos cuyas lenguas maternas necesitan el uso de una coma y en lugar de un punto para separar los números de los decimales. Así que ya no vais a volver a cometer este error, estoy segura. El tercer error del que vamos a hablar es el uso exagerado de los signos de exclamación o de interrogación. Todos los estudiantes, todas las personas que utilizan esta idea, utilizar más de un signo al principio o al final de la palabra, es porque realmente lo que quieren transmitir, lo que quieren expresar es un mayor énfasis, es enfatizar aún más el mensaje. Pero siento deciros, chicos, que no es necesario. Un signo de interrogación o exclamación al principio y otro signo de exclamación o interrogación al final es más que suficiente. Importante, recordad siempre que en español no solamente necesitamos signos de exclamación y de interrogación al final, sino que necesitamos dos, al principio de la frase y al final. El cuarto error, que es muy común en español, es la falta de acentos o tildes. El no escribir acentos en las palabras o el no escribir las tildes. Esto es algo muy importante, de lo más importante, porque en español tenemos muchas palabras, no muchas, pero tenemos una serie de palabras que se escriben casi de manera igual y simplemente lo que cambia es un acento, es una tilde, que es lo que diferencia el significado entre una y otra. Por ejemplo, en la palabra el tenemos palabra el con acento y la palabra el sin acento. La diferencia es fácil, ¿sabéis? El con acento, con tilde en la e, hace referencia al pronombre personal de tercera persona. Y el sin acento, sin tilde, hace referencia al artículo. También tenemos otros, como por ejemplo la palabra te con acento, que hace referencia al sustantivo, y la palabra te sin acento, que hace referencia al pronombre. Así que esto es algo fundamental, que no se os olvide nunca el uso de los acentos, de las tildes. ¿Qué pasó? ¡Oh no! Sucedió de nuevo. No puedes acceder nuevamente a un sitio web extranjero porque las restricciones geográficas te lo impiden. Pero no te preocupes. Ahora hay una solución. Solo tienes que recurrir a Surfshark, el patrocinador de este vídeo. Surfshark es una VPN. No,
no se trata de un grupo secreto de espías, aunque eso habría sido genial. Es algo aún más asombroso. VPN significa Virtual Private Network y te permite navegar por internet como si fueras un ninja digital. Con Surfshark podrás superar las restricciones geográficas y acceder a contenidos en idiomas extranjeros desde cualquier parte del mundo. Después de descargar el programa, podrás seleccionar el país en el que te gustaría estar virtualmente y comenzar a explorar todo el contenido de ese país. Genial, ¿no? Además, si estás utilizando una red Wi-Fi pública o navegando en un sitio web no encriptado, Surfshark actuará como un escudo digital y protegerá tu dispositivo de amenazas externas como virus, malware, spyware y similares. Así que ya sabes, si quieres hacer tu vida en línea más divertida y segura, echa un vistazo a nuestro amigo superhéroe Surfshark. Tienen una oferta especial para ti que sigues a la burbuja del español. Así que, ¿a qué estás esperando? No puedes perderte esta oportunidad. Encuentra el enlace y todos los detalles en la descripción de abajo. El quinto error es el mal uso de la coma en oraciones compuestas. Una oración compuesta es aquella que tiene dos o más oraciones independientes. Tenemos que utilizar la coma cuando queremos separar oraciones independientes, pero cuando lo que queremos es separar oraciones que están relacionadas entre sí, que dependen la una de la otra, necesitamos el punto y la coma. Por ejemplo, en la frase «Era necesario que el hospital permaneciera abierto toda la noche», punto y coma. Hubo que organizar turnos. En esta frase necesitamos punto y coma en lugar de coma. El último error del que vamos a hablar es el no uso, la no utilización de los dos puntos. Los dos puntos son imprescindibles para introducir listas, explicaciones, aclaraciones o para citar. Por ejemplo, lo correcto sería: me gustan tres cosas, dos puntos: el café, el chocolate y los helados. Otro ejemplo como, por ejemplo, Juan dijo, dos puntos: voy a ir a comprar. Los dos puntos son esenciales para que, otra vez más, el discurso no carezca de sentido y sea un discurso claro y coherente. En resumen, como ya hemos visto a lo largo de todo el vídeo, el uso de la puntuación, el uso de los signos de puntuación es algo fundamental y esencial a la hora de hablar y de transmitir una idea y un discurso. Simplemente es fácil, la puntuación nos ayuda a que nuestro discurso se transmita de manera eficaz y que sea claro y coherente y que tenga sentido. En este vídeo hemos hablado de algunos de los principales errores que los estudiantes de español pueden tener con respecto a la puntuación. Hemos hablado de el no uso de los signos de puntuación, la diferencia en numerales entre coma y punto. Hemos hablado también de la importancia de escribir los acentos y las tildes en las palabras. También hemos hablado de el uso exagerado, la exageración de los signos de interrogación y de exclamación, tanto al principio como al final, para transmitir énfasis. Además, hemos visto la diferencia entre coma y punto y coma y también cómo usar de manera correcta los dos puntos. Espero que este vídeo os haya sido muy útil y que todo lo aprendido en él lo pongáis en práctica a partir de ahora en vuestros discursos, no solo orales, sino también y sobre todo escritos. No os olvidéis de seguirnos en todas nuestras redes sociales, que os dejamos abajo en la caja de descripción los enlaces directos a todas nuestras redes sociales. Y también no os olvidéis de visitar nuestra página web burbujadelespañol.com, donde podréis encontrar ejercicios y material didáctico que os ayude en vuestro aprendizaje del español. Si has llegado hasta aquí y quieres más, tienes ganas de seguir aprendiendo y de seguir conociendo un poco sobre nuestro idioma y sobre la cultura, te dejo por aquí un vídeo muy interesante sobre las festividades en Argentina. Y nosotros nos vemos aquí en el próximo vídeo. ¡Chao!